Salud, jóvenes. Estos días ando un tanto vago y tosedor. Espero que la tos sí que me deje hablar un poco. Ha coincidido que he visto justamente 4 vídeos referidos al hidrógeno y sobre todo referidos al hidrógeno como hidrógeno verde y como vector. Entonces, bueno, pues la verdad es que como resulta que hablando de verde, yo he sido, ahora ya no, pues soy muy mozo, he sido uno de los grandes especialistas en química verde, no es broma, lo digo en serio, pues no me resisto a las ganas de comentar un poquito lo de la química verde en relación con el hidrógeno. Lo que sí que puedo deciros es que se puede criticar lo que yo diga, que lo que yo diga no va a misa ni muchísimo menos, y que incluso en algunas ocasiones puedo hablar en tono más o menos ligero. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué es eso del hidrógeno verde? Vamos a ver, para los que no sepan nada de verde, el hidrógeno de verde no tiene nada. El hidrógeno es hidrógeno, y entonces es incoloro, inodoro, insípido, tiene un punto de ebullición muy bajo. Bueno, para los que les gusten números, fijaros, aquí he cogido temperatura de ebullición menos 258 grados centígrados. Y bueno, por supuesto, el hidrógeno pues sería esto, H1, ya sabéis que el 1 de arriba significa la masa, el 1 de abajo el número atómico, ¿verdad? Lo representamos la molécula como H2. Luego también tenemos deuterio, ¿verdad? Que es 2,1 porque en el núcleo hay un protón y un neutrón, por eso es un 2. Y luego tenemos el tritio, en el que hay en el núcleo 2 neutrones y un protón, y por eso es un 3. A fin de cuentas, para entendernos en lo que vamos a hablar, aquí no hay más que un hidrógeno, que sería el hidrógeno, el H2, porque deuterio hay poquísimo y tritio prácticamente es inexistente porque se produce en reacciones nucleares. Bien, entonces la cuestión es, ¿y qué pasa con el hidrógeno verde? Que si lo preparamos verde, que si... Bueno, el concepto verde en química y en tecnología también tiene que ver con cualquier proceso que cuando se lleva a cabo nos permite preparar o utilizar aquello que queremos sin que nos sobre nada. Así de sencillo, sin que nos sobre nada. Y cuanto menos nos sobre, pues más verde, porque lo de no sobrar nada, pues es casi una entelequia. Aunque como veremos ahora se puede simplificar y sí. Entonces, la cuestión es que el hidrógeno es ni verde ni azul de ningún color, es hidrógeno y punto. ¿Y se puede preparar por métodos verdes? Bueno, pues sí, más o menos verdes. Y ciertamente se suele admitir que el método más verde de preparación del hidrógeno es la electrolisis del agua. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la electrolisis del agua, como podemos ver aquí, ¿verdad? El agua al electrolizarse, ¿verdad? Nos deja oxígeno o hidrógeno. Yo le he puesto así con un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno por simplicidad, pero ciertamente sería un medio de oxígeno y un mol de hidrógeno para igualar la reacción. Pero fijaros, si uno piensa en hasta qué punto es verde, una de las medidas para saber si un proceso es verde o no es verde, en plan simplista, es lo que se conoce como economía atómica. Y tiene que ver ni más ni menos con la relación que hay entre el peso fórmula o peso molecular del producto que deseamos entre el peso molecular de todos los productos que se han formado en la reacción. O sea que en este caso concreto, por ejemplo, si estoy partiendo el agua, pues resulta que la cosa es, mira, el agua pesa 16 y 2, 18, se genera oxígeno que pesa 16, salen 2 hidrógenos que pesan 2 por 1 es 2, y entonces, bueno, pues la economía atómica sería algo así como lo que yo quiero obtener, que es el hidrógeno y que pesa 2, y el total, que son 16, 2, 18, 2 entre 18. Esto nos daría una medida de la economía atómica, y ese 2 entre 18, pues me parece que será algo así como aproximadamente pues 1,11%. Esa sería. Ahora la cuestión es, claro, se forma oxígeno y el oxígeno es indeseado, pero ¿el oxígeno crea algún problema importante o no?
ya hay bastante oxígeno en la atmósfera para que añadiendo un poco de oxígeno no importe nada. Y por consiguiente podremos decir que no hay ningún impacto significativo sobre el medio ambiente ni sobre las personas. Incluso ese oxígeno se podría aprovechar, si se quiere, en lugar de tener que estar separándolo del aire, en verdad, por destilación fraccionada del aire líquido. Bien. Ahora bien, debe de quedar claro que para que el proceso sea verde, la energía que utilizamos para descomponer el agua, energía eléctrica, la electrólisis, ¿verdad? Pues tiene que ser verde. Es decir, la energía eléctrica tiene que producirse, pues, ¿a partir de qué? Pues de una energía renovable, energía solar que puede ser directamente el sol, o puede ser el viento, que a fin de cuentas no mueve el sol, o pueden ser las mareas, etc. De esa forma sí diríamos que es verde, teóricamente verde. Luego se podría afinar y decir, bueno, cuando electrolizamos el agua hay que purificar un poco el agua, ¿eh? Y hay que añadirle al agua sales para que se pueda electrolizar el agua. Y esas sales pueden o no crear problemas, etc. Pero en principio, si la energía que utilizamos es una energía verde, en el sentido de que se ha producido mediante fuentes renovables procedentes, a fin de cuentas, de energía solar, pues entonces de acuerdo. Bien, por otra parte, sabemos que el CO2 nos está molestando mucho en la atmósfera porque llevamos mucho tiempo quemando combustibles fósiles y generando CO2. Bien, imaginemos ahora que nos dedicamos a electrolizar agua también decenas de años y que estamos añadiendo a la atmósfera mucho oxígeno. ¿Podría ocurrir que al cabo del tiempo el oxígeno sí que crease algún problema en la atmósfera? Bueno, parece poco probable, pero imposible no es, ¿eh? O sea que también hay que tenerlo en cuenta. Por eso el concepto de economía atómica. Bueno, ¿y hay algún procedimiento más que tenga mejor o peor economía atómica para preparar hidrógeno? Bueno, pues podemos pasar revista a algunos procedimientos. Por ejemplo, veamos, uno puede tomar un hidruro, por ejemplo, como el hidruro de litio. Yo aquí tengo el hidruro de litio, aquí está, el hidruro de litio que reacciona con el agua para generar hidróxido de litio e hidrógeno. Pues fijaros, si uno considera el peso fórmula del hidruro de litio, el del agua, el del hidróxido de litio y el del hidrógeno, pues resulta que algo así como 8 gramos de hidruro de litio me generan 2 gramos de hidrógeno, o sea que me generan, pues, 2 entre 8, pues la cuarta parte a fin de cuentas, ni más ni menos que eso. Así que la economía atómica sería como del 25%. Bueno, aquí lo he puesto en el plan de 8 en 2, pero había puesto una economía atómica considerando el hidróxido de litio, que en verdad que también se nos forma y que no lo queremos, y entonces 24 y 2, 26, así que 2 por 26. O sea que esto de que el 8 me dan 2, el 25% es pensando en el transporte, en lo que yo puedo generar cuando he llevado el hidruro de litio y voy a generar el hidrógeno. Pero desde el punto de vista de la reacción es peor, bastante peor, es un 2 entre 26. Bueno, hay otros hidruros, como por ejemplo este, que puso a punto Brown allá por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y tal, que es el bolhidruro de litio. Este reacciona con el agua para generar un tetrahidroxoborato de litio y hidrógeno. Y este me permite a mí, en 22 gramos del bolhidruro, generar 8 gramos de hidrógeno. Bueno, eso está muy bien, Si pensamos en economía atómica cambian las cosas, Porque el tetrahidroxoborato de litio pesa 86, así que sería 8 entre 86 más 8. Cambian las cosas. Pero hay algo más interesante. Fijaros, si yo cojo metano y lo trato con agua, ¿verdad? Esta reacción funciona, se genera CO2 e hidrógeno. Entonces, el metano pesa 16 y se generan 4 moles de hidrógeno que pesan 8, o sea que de 16 de metano puedo conseguir 8 de hidrógeno. Lo que ocurre es que es poco verde porque, ¿qué hago con el CO2 que tengo aquí? Pues el CO2 me sobra, ¿verdad? Así que no lo quiero para nada. Pero fijaros, y ya termino por el tiempo. Si cojo el metano, lo descompongo térmicamente con un catalizador y lo transformo en hidrógeno y en carbono, ahí sí que prácticamente, fijaros, si el carbono encima lo transformo en diamantes o en grafeno,
aunque me sobre, porque no lo quería, pues hombre, carbono hecho diamante o hecho grafeno, pues tampoco molestaría mucho, ¿verdad? Bueno, os dejo esto un poco para pensar, porque se ha pasado ya el tiempo. Haremos una segunda tirada con más cosas. Venga, hasta luego y gracias por la paciencia.